Esta mañana os traigo un vídeo que es muy curioso porque os voy a hablar del cepo, pero no penséis que es el cepo de los ratones, que es el cepo de las ballestas para coger pájaros, no, es un cepo para los palomos. Este cepo es muy interesante porque cuando los pichones los enseñáis desde que están recién separados de los padres y los metemos en el cajón para volarlos como se ha hecho siempre, pues el cepo es muy interesante porque el cepo es una especie de marco con dos alambres, ahora lo veréis cuando os explique el funcionamiento, para que el palomo se acostumbre a entrar y salir. Es como una cortina, ¿no? Vale, esto es muy bueno de pichones. Luego, cuando se hacen ya grandes, enseñarlos es más difícil porque algunos ni entran. Entonces, es muy bueno y os va a gustar. Yo la primera vez que lo vi esto, tendría yo aproximadamente unos 12 años, y esto me lo enseñó un aficionado de picaña que me hizo mi primer gran cajón, mi primera gran cachapera, que se llamaba Damián Barreda, de picaña. No me acuerdo bien quién me dio la dirección de Damián, si fue mi amigo Manuel Martínez Adrián, el peluquero, que es para descanse, si fue Barral o un día que estaba en Barral y él hablando, no me acuerdo porque era muy pequeño y hace muchísimos años. Pero bueno, os lo voy a enseñar porque y os explico el funcionamiento, porque es curioso y además os va a ser de mucha utilidad para muchos. Vamos con ello. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esto es el artilugio al que me refería antes. Vamos a ver, mirad. Si os dais cuenta, este que tengo aquí, ¿veis lo que hace? Vale, es totalmente rectangular y esto pues en Valencia es fácil conseguirlo, pero hay otras zonas que seguramente tengáis problemas porque no es fácil, ¿no? Pero bueno, es sencillo porque os lo puede hacer cualquier herrero, cualquier carpintero, siempre y cuando tenga una buena base aquí metálica. Bueno, y veis, sencillamente es esto, ¿os dais cuenta? Vale, esto se pone en la puerta, entonces el palomo entra y sale, el pichón entra y sale, ¿veis qué efecto hace? Efecto péndulo, y no hay ningún problema. Se tiene que acostumbrar desde que es muy pichón, porque si no luego le da miedo, no se fíe, no entra. Él entrará y saldrá siempre, y esto lo verá tan normal, es como una cortina de una casa, ¿veis? Vale, bueno, pues ¿qué pasa? Los pichones hasta que tienen... Vamos a ver, los pichones hasta que tienen... no, 2 meses, casi los 2 meses no empiezan a romper el celo. Tenéis que, es, digamos, para llamarlo de alguna forma, es la edad del pavo del palomo. Hay que tener mucho cuidado porque la edad del pavo es muy complicada. Es ese salto que va, ese cambio que va desde que pían hasta que empiezan a romper el celo. Esa época es la más delicada del palomo. Si lo tenéis suelto desde pichón, si lo habéis enseñado desde que era muy pequeño, como hago yo, hay que quitarlos antes. Por eso yo aconsejo siempre tenerlo como máximo entre 2 y 3 semanas. Con 3 semanas es más que suficiente. ¿Por qué? Porque si no luego, cuando el pichón empieza a romper el celo, es cuando empieza a coger malos vicios y podemos correr el riesgo de perderlo o que se quede a dormir fuera. Si se queda a dormir fuera de pichón y empieza a coger malos vicios, ya no lo vais a volver a encarrilar. Esto es como un niño pequeño. Entonces es exactamente igual. Entonces, ¿veis? Este es. Cuando los queréis coger, vamos con este otro. Este otro es exactamente igual, pero si os dais cuenta, ¿veis? Este tiene aquí el tope. O sea, este tiene aquí una muesca, ¿lo veis aquí en la parte de abajo? ¿Veis la muesca? Vale, pues este no. Entonces, este, ¿veis? ¿Qué haría el pichón? El pichón entraría por aquí, ¡pam! Y ya no podría salir, porque haría tope. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Si no los podéis coger, es muy bueno enseñaros. Yo tengo a mis palomos, prácticamente a todos los tengo enseñados al cepo. Aunque yo utilizo la palomera automática, y la palomera automática pues es una maravilla para mí, que no me crea ningún problema, pero en otro tipo de cajones sí que es bueno. Así es que ya sabéis, se enseña con este, siempre con este, y si alguna vez los queréis coger porque os tenéis que ir de viaje, no estéis en casa o vais a estar fuera o cualquier cosa, pues bueno, este otro, de que tiene aquí el tope, y de esa manera pues ya tenéis el bicho cogido. Bueno, pues nada, dedicado a Antonio Dorado de Córdoba, que no los podía coger. Y bueno, le dije, bueno, no te preocupes que voy a hacerte un vídeo chiquitito de lo que es el cepo, porque seguramente te será de muchísima utilidad para ti y para mucha gente. Otros ya lo conoceréis, seguramente, claro. Pero el que no lo sepa, pues oye, aquí tiene una cosa más. Que paséis buen día. Hasta luego.